Buenos días nuevamente. Es una bendición estar esta mañana y poder acercarnos a Dios y acercarnos a su palabra. Quiero invitarlo a que vayamos a Lucas capítulo 18. Desde el versículo 18 en adelante dice la palabra de Dios: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Vemos acá una historia de un funcionario joven y rico, ¿no? Y probablemente pueda ser el único caso, el único hombre en los 4 evangelios que vino a los pies de Jesús, pero se fue en peor condición que cuando vino. Un hombre que tenía quizás a los ojos humanos tantas cosas a su favor. Por el relato podemos ver que era un hombre moral, era un hombre devoto, probablemente ferviente, y probablemente habría llenado, por así decirlo, todos los requisitos de ser un miembro de la mayoría de cualquier iglesia. Sin embargo, hay algo muy importante. Él rehusó seguir a Jesucristo. Y por lo tanto, se fue muy triste. ¿Cuál era el problema de este joven? En una palabra o en un concepto, podemos decir que su gran problema era la falta de sinceridad. Por eso que el amar realmente requiere honestidad. El amar realmente requiere que nosotros vayamos siempre a la verdad de Dios. Piensen en este joven o en este funcionario, como quieran llamarlo, que era joven y rico, ¿no? A pesar de que él vino a la persona precisa, vino al mismo Jesucristo, hizo la pregunta de vida, recibió la respuesta correcta. Lamentablemente él tomó la decisión errada. ¿Pero por qué? Por este mismo principio, porque este joven no fue sincero con Dios, ni tampoco fue sincero consigo mismo. No hizo lo que se le dijo que debía hacer. Era un joven no sincero, que dijo una cosa e hizo otra. Lo vamos a ver por qué. ¿En qué aspecto nosotros podemos darnos cuenta en que fue un hombre poco sincero? Y que por supuesto tenía un ídolo muy marcado en su corazón. Primero podemos entender a la luz de este pasaje, lo que estamos leyendo es que tenía un concepto de Cristo. Vamos a ver qué concepto tenía. Dice que un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Por supuesto, los rabinos los llamaban maestro, pero era de lo más raro que a un rabí le llamaran bueno. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los judíos reservaban la palabra bueno solamente para Dios, y eso hace eco en los salmos, ¿no? En el 25, en el 34, en el 86 creo.
Y esto explica por qué nuestro Señor le preguntó al joven lo que quería decir, porque si realmente creía que Jesús era bueno, él siendo un judío, entonces él tenía que confesar que Jesús era Dios. Eso es lo importante de eso. Además de saber, por cierto, que no hay ningún ser humano que sea bueno, ¿no? Pero lo importante en ese aspecto es que si él era una persona religiosa, por decirlo así, que sabía, era devoto, si a él le llamó bueno a Jesús, entonces tenía que confesar y reconocer que Jesús era Dios. Y esto no sucede, lamentablemente. Podemos ver que en Lucas 18:19 le dice, Jesús le responde y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Por supuesto, al hacerle esta pregunta en el versículo 19, el Señor no estaba negando su deidad, sino al revés, lo estaba afirmando. Estaba probando a este joven para saber si realmente entendía lo que él estaba diciendo. Entonces, la conducta de este joven demostró que él no creía que Jesucristo era Dios. Si realmente lo hubiese pensado que estaba en la presencia del Dios Todopoderoso, no tenía para qué haber discutido diplomáticamente acerca de la ley, haberse jactado de su carácter, de lo que él había hecho, y luego haber rehusado seguir al mismo verbo, al mismo Dios encarnado. De seguro sabía lo que Dios dice en su palabra, que Él ve el corazón del ser humano y lo sabe absolutamente todo. Si nosotros seguimos, nos damos cuenta también acerca del concepto que tenía este hombre acerca del pecado. Tenía una idea tremendamente superficial de su propio pecado. Si vemos este pasaje, el versículo 20, dice el Señor, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y miren la respuesta del joven, dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Sin duda, este joven trataba sinceramente de guardar la ley. Nosotros sabemos que ningún ser humano puede justificarse por las obras de la ley, que ningún ser humano puede cumplir la ley de Dios, que es perfecta. Jesús no le citó la ley entonces como un medio de salvación, porque la obediencia a la ley no nos salva, ¿no? Sino que Jesús, al darle los mandamientos, estaba haciendo lo mismo que nosotros debemos hacer al evangelizar, presentarle la ley como un espejo que le muestra al ser humano sus pecados. Entonces, hijos de Dios, la respuesta del joven ilustra realmente lo que había en su corazón. Dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. El joven miró al espejo de los mandamientos de Dios y no quiso ver las manchas, no quiso ver el pecado y no quiso ver las faltas en su vida. Él dijo, guardado absolutamente todo, ¿no? ¿No le llama la atención que un hombre puede decir, he guardado absolutamente toda la ley de Dios? Eso habla de una falta de sinceridad absoluta, ¿no? Cualquier hombre que se precie de decir algo así está pecando de una falta de sinceridad. Hace unos días le hablaba a un hombre acerca del Evangelio, le compartía la palabra de Dios. Y él me decía, yo no entiendo por qué Dios se llevó a mi mamá si mi mamá era una persona tan buena y una persona que nunca pecó. Y por cierto, a veces a través del dolor, a través de las circunstancias, nosotros podemos malentender lo que hay en el corazón del ser humano. Todos pensamos, por supuesto, que nuestras, quizás abuelos, abuelas, papás, mamás, aún nuestras vidas pueden ser lo mejor del mundo, pero erramos cuando no comprendemos que ningún ser humano puede decir lo que este joven dijo. He guardado todo desde mi juventud. Mi mamá es tan buena o mi papá es tan bueno, mis abuelos son tan buenos que guardaron la ley completamente, todo lo guardaron. Eso es imposible, ¿no? Sería no entender el Evangelio. Y fue lo que le pasó justamente a este hombre, ¿no? Entonces Jesús le cita aquí la segunda tabla de la ley. Pero si ustedes se dan cuenta, no le cita algo que está en la ley, que está en Éxodo 20, que dice no codiciarás, que era finalmente el problema de este hombre. ¿Por qué? Porque el Señor es sabio. Jesús conocía el corazón de este joven. Jesús sabía cuál era el problema, así que en vez de tirarle encima la codicia, le pidió que hiciera algo que un codicioso jamás haría. Qué sabio es nuestro Señor, ¿no? No le citó el no codiciarás, pero
se lo hizo saber de otra manera. Entonces nos podemos dar cuenta que Jesús en el versículo 22 le dice, oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y dice que entonces el joven, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Qué forma más sabia del Señor de hacerle saber a un ser humano pecador lo que había en su corazón? Entendemos de esta palabra, por cierto, que nadie se salva dando todos los bienes a los pobres. No es el método de salvación. Pero sí entendemos que nadie puede ser salvo si no se arrepiente de sus pecados y los deja. De nuevo, nadie se salva haciendo alguna obra, nadie se salva dando bienes a los pobres. No fue eso lo que Jesús le estaba diciendo, sino Él lo estaba llevando a lo profundo de hacerle entender que nadie puede ser salvo si no se arrepiente realmente de sus pecados y los deja. Este joven sin duda estaba poseído, totalmente tomado por el amor al dinero. ¿Y qué es lo triste de esta historia? Que él no quiso arrepentirse, que él no quiso dejar ese pecado, que él no quiso dejar la codicia, la avaricia y la idolatría acerca del dinero. Esta historia nos hace meditar, hijos de Dios, acerca también de lo que hay en nuestro corazón. El concepto de salvación que tenía este joven. El joven pensaba que la vida eterna se ganaba haciendo algo. Lo cual no era tan extraño para el tiempo porque era un aspecto típico de los judíos, ¿no? Pensando que se ganaba la salvación al hacer algo, ¿no? Ese es el ejemplo de los fariseos en la escritura, ¿no? De saber que ellos por guardar algo, por hacer algo, por lo externo, podían salvarse. Pero Jesús es muy sabio al indicarle lo que él realmente debía hacer. ¿Y qué es lo que nosotros podemos comprender de esta historia y tomar esto como un espejo para nuestra vida? Que el joven rehusó hacer lo que realmente tenía que hacer. El joven rehusó arrepentirse y dejar su pecado, en este caso la codicia, el amor al dinero, lo que sea. Y tú y yo podemos tener un pecado muy evidente en nuestra vida y poder estar errando en el blanco más grande, no arrepentirnos y no rehusar, dejar y negar y renunciar a ese pecado. Este joven quería obtener la salvación a su manera. Y muchas veces los seres humanos imitamos la conducta de este joven rico. Queremos salvarnos a nuestra manera y no a la de Dios. No entendiendo que no hay salvación a nuestra manera, sino la única salvación es a la manera de Dios. Entonces, ¿qué dice? Que terminó muy triste, alejándose, pero la Biblia dice el por qué. Porque era muy rico. No quiso renunciar a su pecado. No quiso dejar su avaricia. Y eso puede ser para cualquiera de las leyes, ¿no? No quiso dejar su adulterio, no quiso dejar su asesinato, no quiso dejar de robar, no quiso dejar de mentir, no quiso dejar de honrar a los padres, a las madres. El hacer las cosas no es lo que nos salva, sino realmente el arrepentirnos de nuestros pecados y entender que en esa sintonía el Señor es quien nos salva. Miren lo que empieza a suceder después de esta escena. Yo me imagino la cara de los discípulos al ver esto. Yo me imagino que ellos quedaron absolutamente perplejos, anonadados, cuando Jesús declaró que es muy difícil que los ricos sean salvos. El versículo 24 dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho el joven, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Yo quiero imaginar la cara de esos discípulos escuchando esto. ¿Eran judíos? Y los judíos, por supuesto, creían que las riquezas también eran parte de una evidencia de la bendición de Dios. Yo pienso que los discípulos se preguntaron, a ver, ¿cómo esto? Si los ricos no pueden ser salvos, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Y no es la posición de riquezas la que impide que alguien vaya al cielo. Dios no tiene problemas en eso, ¿no? Por eso es que es bueno entender lo que la palabra de Dios está diciendo. Es bueno comprender lo que Jesús está tratando de expresar. Yo cuántas veces escuché este pasaje y dije, los ricos no entran por ser ricos nomás. No es lo que Jesús está diciendo. Jesús no está diciendo que una persona que tiene bienes no va a entrar al cielo. No está diciendo eso.
Prueba de eso es que Abraham en la Biblia era rico, tremendamente rico. David era rico, Salomón era rico. En el Nuevo Testamento podemos ver que el apóstol Pablo era un hombre que era un dueño de tienda, era un hombre acaudalado en su tiempo. Entonces, el punto no es que directamente malentendamos la escritura al decir que una persona por tener posesiones no vaya al cielo. El problema es que cuando esas riquezas pasan a ser un ídolo en el corazón, cuando esas riquezas empiezan a poseer la vida y las personas empiezan a confiar en las riquezas y a poner las riquezas en primer lugar en vez de poner a Dios, entonces entramos en este problema de que probablemente mucha gente se pierda por haber tenido un ídolo en la vida y no haber rendido su vida a Dios. Eso es lo que Jesús está tratando de decir. Cuando un rico pone la confianza en sus riquezas, se hace muy difícil que entienda la salvación. ¿Por qué? Porque las riquezas dan un falso sentido de éxito, un falso sentido de estabilidad, un falso sentido de bendición, un falso sentido de seguridad. Y a veces cuando las personas se sienten satisfechas mundanalmente, piensan que ya no necesitan a Dios. Mire el comentario de Pedro, ¿no? Era muy particular Pedro. Mire lo que dice Pedro en el 28. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posiciones y te hemos seguido. En el Evangelio de Mateo añade algo cuando dice esto y dice, ¿qué pues tendremos? O sea, aún siendo discípulos del Señor, él tenía un concepto tremendamente materialista del discipulado. He aquí nosotros hemos dejado nuestras posiciones y te hemos seguido. Y Mateo añade, ¿qué pues tendremos? Dice Pedro. Jesús sabiamente entonces le responde nuevamente en el versículo 29 y 30. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Cómo no asombrarnos, hijos de Dios, de no solo la belleza, la grandeza, la majestad de nuestro Dios, sino de esa sabiduría infinita para darle palabras a los discípulos en este tiempo y para darnos palabras a nosotros todos los días a través de la Biblia? Les saca inmediatamente ante ese concepto materialista que tenía Pedro, Jesús en cierta medida lo centra y saca el materialismo acerca de esto. Él dice, no hay nadie que haya dejado casas, padre, hermano, mujer, hijo. Ya no está hablando de cosas materiales, está hablando de familias por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero. ¿Qué cosa? La vida eterna. La vida eterna. Jesús lo equilibra, ¿no? ¿Cómo Pedro, uno se pregunta, cómo Pedro, estando al lado del Señor, está pensando en su beneficio personal cuando ese mismo momento ya Jesús se encaminaba para ir a Jerusalén para ser crucificado? La historia de este joven, llámele como usted quiera desde ahora, el joven rico, el joven poco sincero, insincero, es una advertencia a todos nosotros también. Y a toda persona que quiere tener una fe cristiana, pero que no está dispuesto a cambiar su corazón, su idolatría, su pecado, su maldad, no está dispuesto a cambiar sus valores, su estilo de vida. O sea, quiere una fe cristiana, pero que sea según sus parámetros, ¿no? Y no según los parámetros de Dios. Jesús no está mandando a los pecadores que desean salvarse, que vendan todo lo que tienen y se lo den a los pobres. Insisto, podemos malentender siempre la palabra de Dios. Jesús no está diciendo eso. No está diciendo que tú vendas todas las cosas, te hagas pobre para heredar la vida eterna. También sería por obras. Lo vuelvo a enfatizar porque este es un pasaje muy mal entendido. Jesús no te está mandando a vender todo y darlo a los pobres para que tú te salves. No, lo que Él está diciendo es algo muy distinto. Él nos está convenciendo por su palabra de que cualquier área de nuestra vida, en este caso el dinero, pero cualquier área en nuestra vida en la cual nosotros no somos sinceros, donde hay una evidente idolatría de la cual no queremos renunciar, por supuesto que va a ser eso una tremenda resistencia, un tremendo muro para que nosotros entendamos la salvación. Eso es muy distinto, ¿no? Porque eso nos va a impedir arrepentirnos de todo corazón.
El amar hijos de Dios requiere honestidad. El amar requiere honestidad. Y esto no solamente para nuestras vidas, sino yo también entiendo que Dios nos manda amar, ¿no? Y cuando la palabra de Dios dice que amemos a Dios, nosotros debemos ser honestos con Dios. Este joven no fue honesto con Dios. ¿Y por qué digo Dios? Porque estaba con Jesús y Jesús es Dios. Él no fue honesto en decir, sí, en realidad tengo una idolatría tremenda y no quiero dejar mi pecado. Él dice que se entristeció y se fue. Y a veces vivimos así, hijos de Dios, siendo poco honestos con el Señor, no reconociendo, no abriéndole nuestro corazón, no diciéndole, Señor, estoy en medio de un pecado horroroso del cual no me quiero arrepentir. Estoy en medio de una vida pecaminosa que a veces abrazo, anhelo y no estoy dispuesto a arrepentirme. Y esto es triste, hijos de Dios. Es muy triste cuando nosotros no queremos renunciar y no queremos dejar un pecado que afecta a nuestra vida. Es muy, muy triste. Porque entonces lo que estamos haciendo es menospreciar completamente la obra de Cristo en la cruz. Y es lo que también debemos hacer entre nosotros. Si usted realmente ama a alguien, debe estar movido por la verdad. Aún la Biblia dice que el pecado se corrige con misericordia y verdad. Mire cómo el amor está amarrado a la verdad. El pecado se corrige con amor y con verdad. Si usted ama a su esposa, está llamado a decirle la verdad. Si usted ama a su esposo, está llamado a decirle la verdad. Si usted realmente ama a sus hermanos, está llamado a decirles la verdad. La verdad no es solamente con Dios, sino también con nuestros hermanos. Si amamos a Dios, debemos ser honestos con Dios. Si amamos a nuestros hermanos, a nuestra familia, debemos ser honestos con nuestra familia. El llamado bíblico a amar nunca te va a forzar a recortar, a negar o a doblegar la verdad. Y el llamado bíblico a decir la verdad nunca va a contradecir el llamado de Dios a amar también a tu prójimo, a tus semejantes. Al leer esta conversación, hijos de Dios, este relato de tanta bendición para nosotros, podemos entender que Jesús aparentemente no está teniendo un evangelismo exitoso según los estándares modernos. En un momento de completa honestidad, Jesús no hace que el evangelio a lo mejor sea atractivo. Y eso nos enseña mucho la forma de evangelizar también. Porque Jesús va al punto central y le expone a este joven el centro de la idolatría que había en su corazón. Jesús primero le da la mala noticia, ya que necesitaba que este hombre entendiera esto para entender la buena. Y es la forma que nosotros también tenemos que evangelizar. Decirle la verdad a la persona. Por eso muchos presentan la ley como una forma de evangelizar. ¿Para qué? La ley es solamente para que la persona entienda la gravedad del pecado. Y luego, la buena noticia del evangelio, que solamente a través del Señor tenemos salvación. Entonces vemos que Lucas recopiló algo que es muy importante para nosotros, ¿no? Muy, muy importante, porque al enfatizar esta honestidad del Señor Jesús, dice que el hombre rico se marcha y al irse Jesús lo ve con tristeza. Y con esto quiero también terminar. El 24 dice que Jesús se había entristecido. Cuán amoroso es el Señor. Jesús lo ve con tristeza a este hombre. Jesús no es frío ni indiferente por haberle dicho la verdad. Jesús no es solamente decir es frontal porque le tocó el pecado a su corazón. La verdad va amarrada al amor. Y Jesús amó a este hombre. Se entristeció por su indiferencia. Vemos que Jesús nada lo hizo, sino fue motivado por un profundo amor. Esas palabras directas fueron motivadas por un profundo amor. Y esta tristeza que vemos claramente en el versículo 24 están evidenciando esto mismo. No hay condenación en estas palabras de Cristo. Por más que te parezcan fuertes las palabras de Jesús para confrontar a este hombre, tú y yo debemos entender que esas palabras estaban llenas de gracia, estaban llenas de amor, estaban llenas de redención. La verdad nunca es mala, hijos de Dios, y el amor nunca es deshonesto. No olvides estas cosas. La verdad nunca es mala y el amor nunca es deshonesto.
Es mejor que te pases diciendo la verdad y que te pases siendo honesto y no al revés. Porque finalmente la verdad y el amor, o el amor y la honestidad, como quieras llamarlo, están ahí en tu pantalla. Están ilustrando que estas cosas son caras de una misma moneda y que anhelan no solo tu bienestar, sino el bienestar espiritual del prójimo. Es una labor que tú también tienes que hacer con otros. Yo sé que ni a ti ni a mí nos gusta que nos digan la verdad, pero tú y yo debemos entender en esta mañana que el que nos está diciendo la verdad, por más que te duela, es la persona que realmente te ama en esta vida. La persona que te dice la verdad, aunque te duela, es la persona que realmente te ama en esta vida. Por eso muchas personas viven engañadas, pensando que la gente que les ama son aquellos que les mienten, les ayudan a mentir o les engañan. La persona que te ama te dice la verdad, porque Dios te dice la verdad en su palabra, y los que realmente te aman son los que te han dicho la verdad. Aquellos que te han mentido y nunca te han dicho la verdad no son tus amigos, no son tus hermanos y no es la gente que te ama. Has vivido engañado todo este tiempo, y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. El amor nunca abandona la verdad, porque entendemos que la verdad es algo que Dios ama y que Dios realmente nos manda también a hacer con los demás. Hijos de Dios, demos gracias a Dios por este tiempo. Estamos llamados a amar la honestidad, la honestidad amorosa y el amor honesto, como quieras llamarle, ¿no? Sin duda hoy día podemos ser tentados a que uno u otro aspecto se te escape de la mano, a no amar y a no ser honesto, a no tener una honestidad amorosa o no a tener un amor que es honesto. Pero podemos orar en esta mañana a aquel que permanece completamente comprometido con ambas cosas hasta la muerte. La gracia de Cristo es la única esperanza que tenemos para mantenernos fiel a lo que Él nos está hablando en esta mañana. Inclina tu rostro, por favor, para que oremos. Padre amado, ¿cómo no darte gracias? ¿Cómo no bendecirte, Señor? ¿Cómo no exaltarte? Gracias por esta palabra, amado Dios, porque entendemos tantas cosas. Señor, ¿cómo no hoy día agradecer que tu palabra es verdad? Que tu palabra siempre va a ser un espejo para que entendamos lo que hay en nuestro corazón. Para que al contrario de este hombre rico, Señor, nosotros no seamos engañados en pensar que podemos salvarnos por lo que hemos hecho en la vida. Que no seamos engañados por pensar que tenemos méritos para ganar el cielo. Para no ser engañados de siquiera pensar que hemos cumplido con tus mandamientos. Muchas gracias, Señor, porque con esa sabiduría con que tú tocaste la verdad del corazón de este hombre, que había un ídolo gigante de codicia en su corazón. Por eso tú le dijiste: vende las cosas, no como un método para ganar la salvación, sino al contrario, para que él se arrepintiera de su codicia y entendiera que tú eres Dios y no el dinero. Y eso nos enseña muchas cosas, Señor. Que podemos nosotros estar amarrados en esta mañana a un ídolo en nuestro corazón, que puede ser el mismo dinero, que puede ser el sexo, que puede ser el trabajo, que puede ser un ser humano, que puede ser el bienestar material en esta vida. Y tú nos estás diciendo, Señor, que con ese ídolo en el corazón es muy difícil que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Porque la entrada al reino de los cielos tiene que ver con esto, con que nosotros realmente nos arrepintamos de todos nuestros pecados. Y el arrepentirnos realmente de esos pecados implica renunciar a ellos y dejarlos, para que tú seas el único Dios verdadero en nuestro corazón. Te damos gracias por esta mañana. Te bendecimos, Señor. Te damos gloria y honor en Cristo Jesús.